Entre el 10 y 14 de noviembre de 1970 se produjo el segundo Tucumanazo. Fue una semi-insurrección que puso en vilo al poder político-militar de esa provincia y golpeó duramente a la dictadura de la Revolución Argentina. Entrevistamos al Chino Moya, militante de nuestra corriente, quien fue parte de la conducción estudiantil de aquellas heroicas jornadas. ¿Por qué no me haces una descripción de los días, cómo fueron evolucionando, qué lo detonó, un poco más en detalle y el rol dentro del paro de la CGT? Mira, esto también, Trotsky decía, lo único permanente es el cambio, ¿no? Acá se da la paradoja que en el 69, habiendo este ensayo general de lo que va a ser el 70, los comensales del comedor de la calle Muñecas, que era un sector relativamente de privilegio, porque era muy difícil conseguir las becas, era casi un regalo. Según mis datos, ahí hay una pequeña diferencia. Yo digo 350 comensales, Luna, José, aseguran que eran 500. ¿No? Estos compañeros que podían comer, en el 69 nos cerraban la puerta en la cara del comedor, porque está en pleno centro, en la calle Muñecas del 200. Ni soñaban ni pensaban que unos meses después, menos de un año, por recortes presupuestarios, querían cerrarlo. Entonces, aquellos que tenían cierto privilegio, que no comulgaban con la política, con la actividad, tienen que verse obligados a luchar. Hacen como una especie de juntan plata entre los vecinos y mantienen el comedor en funcionamiento. Un grupo de dirigentes, activistas, nos presentamos, yo entre ellos, José Martinelli, no sé si Héctor Martó también, un grupo de gente que habíamos participado en el 69 y en alguna lucha. Y me acuerdo que creo que la palabra nos recibe parte de los dirigentes de ese comedor, de la calle Muñeca, y nosotros les planteamos que nos ponemos a disposición de ellos. Entonces, nos ponemos a disposición de ellos. ¿Y qué nos dicen? Bueno, mientras vengan a colaborar, no hay problema. Eso sí, no pueden hablar. No podíamos hablar, no podíamos decir nada, no podíamos... Entonces nosotros le dijimos que sí. Bueno, está bien. Colaboramos y no hablamos. Bueno, eso duró 24 horas, 28 horas. Nos integramos a las asambleas de comensales, a las actividades, se juntaba dinero entre los vecinos del barrio, de la zona, de los comerciantes. Se mantuvo ese comedor, según mi recuerdo, casi un mes, hasta que se empezaron a hacer también barricadas alrededor del comedor, y en un momento la policía ya no pudo contenerse. Estábamos en el centro de Tucumán, San Miguel de Tucumán, y reprimen la primera barricada que había ahí cerca de la puerta del comedor. Lo detienen a compañeros. Bueno, y ahí se armó un despelote impresionante. Ahí, en pleno centro, los comensales, todo el mundo que la apoyaba, empiezan a resistir la actividad represiva policial. Ahí se empiezan a notar los apoyos de la gente que nos estaba acompañando. Es una cosa que de no creer. Nos dejaban entrar en las casas, nos daban mate cocido, permitían que fuéramos en las terrazas. Algunos dicen que tirábamos los de ahí, yo casi no las vi, yo creo que se tiraban muchas piedras.
y este cuerpo anónimo de vecinos facilitaba los instrumentos para hacer las barricadas. A veces combustible, porque las barricadas también tenían su fogata al lado. Después hubo un fenómeno impensado, que los chicos de la calle, canillitas, pibes que trabajaban, se la rebuscaban, empezaron ellos, después siguieron los estudiantes, con las gomeras rompían los focos en las esquinas. Por ejemplo, si en el 69 se ocuparon 40 manzanas, no nos ponemos totalmente de acuerdo. En el 1970, el segundo tucumanazo, algunos hablan de 100 manzanas ocupadas, otros de más, pero era prácticamente una ciudad sin ley, digamos, sin represión. Se combina con dos fenómenos que tampoco se le da mucha bolilla. Uno, una huelga policial de la policía de la provincia. Venían los activistas de la huelga policial a pedir unos permisos en nuestras manifestaciones para repartir un volante. Entonces, con la policía, con este proceso, cuando caía la tarde hacia la noche, se iban. Siempre tengo en mi memoria un comisario enojadísimo porque su tropa se marchaba. Y había un efectivo policial muy gordo, le costaba moverse y caminar. Entonces, ante las amenazas del comisario, este policía de base, digamos, le dijo: pero más sí, quédate vos, ¿no? Se fueron, se iban. Esto se vio reflejado también en la custodia de la Casa de Gobierno. Quedó una custodia policial estoy hablando del 70, de 21 efectivos. Las barricadas fueron mucho más elaboradas, la participación popular de ese colectivo anónimo de vecinos fue mucho más jugada. Hubo barrios cercanos a la capital que también fueron prácticamente tomados, como San Cayetano. Hubo una mayor capacidad de resistencia policial, se hacían como se podía grupos de defensa coordinados en todas las agrupaciones, pero sobre todo fue mucho más efectiva la solidaridad de los vecinos, sin banderas políticas claras, eran de todos los colores, especialmente peronistas, radicales, sin lo cual yo escribí en un reportaje que me hicieron en la Gaceta, y lo sigo sosteniendo: sin ese colectivo anónimo del pueblo, sin los vecinos, no había tucumanazo. Aunque estaban en huelga la policía y demás, nos hubiesen reprimido. El otro factor que ayudó a que las fuerzas represivas se debilitaran fue que el general Videla, después el responsable de la peor dictadura, estaba a cargo de, creo que era el regimiento del ejército en Tucumán, no sé si era el quinto, no me acuerdo exactamente. En ese entonces había conscriptos, exigentes del pueblo en armas, y como ya en Córdoba y en Rosario habían tenido dificultades con sus soldados que tenían simpatía por los manifestantes, tuvieron el temor de que la base del ejército se plegara a esas gigantescas movilizaciones. Entonces se autoacuartelaron, no sacaron a nadie. Entonces era una combinación de oscuridad, de vaciamiento de la policía de las calles, no existencia del ejército y el control popular de cientos, yo calculo que por lo menos de 13.000 estudiantes, 1.500, 2.000 habían participado y el resto apoyaba. Aparecían espontáneamente, por ejemplo, estudiantes de educación física que se comunicaban con silbidos,
con códigos especiales. Uno de noche escuchaba cómo se avisaban unos a otros. El momento cúlmine que estaba una intervención del documental El Tucumanazo, que yo hablo ahí, de Diego Luan y Rubén Kotler, el epicentro del 70, que fue prácticamente, no fue una toma del poder, porque teníamos suficiente sensatez para darnos cuenta que si ocupábamos la casa de gobierno, la represión iba a ser muy intolerable, pero fue casi a eso, ¿no? Las barricadas le iban moviendo los compañeros, iban arrimando barricadas con chapas, se rearmaban las fogatas y la ciudad estaba a oscuras. Entonces, la casa de gobierno quedó con 21 policías adentro, con un julepe bárbaro, rodeadas por barricadas en toda la manzana, lo que llevó a que el gobernador Imbó hiciera una negociación, tuviera que salir a donde estábamos nosotros, en la vereda de la casa de gobierno, con una lista que él lo tomaba como una forma de negociación, donde hizo traer unos 100 compañeros que estaban detenidos en la central de policía a los sótanos de la casa de gobierno. El que tenía la lista hoy en día está desaparecido, yo no me acuerdo el nombre, le decían el Trosco Salvatierra, un gran compañero, un gran dirigente de la corriente de Héctor Martó. Él tenía la lista, y entonces en esa cuestión surrealista de nocturnidad, oscuridad, fuego, barricada, el gobernador no sabía bien qué hacer, ¿no? Estaba a menos de un metro de Salvatierra y de nosotros, porque acá el otro fenómeno importante a destacar es que hubo mucha unidad de acción de todas las corrientes, de toda la gente, lo que dije de la democracia directa, y apareció espontáneamente una conducción que se llevaba muy bien. Había polémicas afuera, pero en la acción éramos un solo hombre, ¿no? Bueno, entonces Salvatierra leía el nombre, Juan Pérez, qué sé yo, y lo mostraban. Venía un policía y todo el mundo gritaba como loco, ¿no? Era una algarabía. Eso fue parte de una negociación que la mayoría cumplimos, porque liberaron a los presos, el gobernador lo que decía, váyanse a la casa. Nadie negocia por nada. Yo he aceptado ese acuerdo, y la mayoría de los compañeros que dirigíamos, pero sectores pasados un poco de revoluciones desconocieron ese acuerdo y fueron a los barrios cercanos, a San Cayetano, para ocuparlos. Todo esto, aunque estaba acuartelado el ejército, trajeron gente de afuera. Ya no lo podían tolerar, porque prácticamente había bordeado la casa de gobierno. Curiosamente no hubo un solo muerto. Eso lo plantea Luna en las intervenciones ahora, recién. ¿Cuántos días fueron el levantamiento? Mira, empezaron los escarceos, yo creo que el 10 de noviembre o antes, pero el centro, según mi recuerdo, fue entre el 12 y el 13. El paro de la CGT. Junto con el paro de la CGT. Ahí trajeron Policía Federal, Gendarmería. Estoy en duda si algunos sectores del ejército también, pero fundamentalmente fue la Gendarmería que la trajeron de Salta y de la Policía Federal. En ese momento era un caos total, estaban todas las luces apagadas, gritos, despelote.
yo estaba cerca de mi casa, estaba en un lugar de gente ligada al peronismo, digamos, de izquierda, de base. Éramos demasiado metidos ahí. Esto es una película de terror, ¿no? Querían abrir la puerta, éramos como 30 metidos ahí. Entonces yo estaba con un compañero, Daniel Vilone, que después terminamos cayendo presos juntos. Estábamos en una cuadra de mi casa. Fue un error, una metida de pata mía, ¿no? Pero yo pensaba, si entran acá 30 va a ser peor. Teníamos más argumentos de estar en una casa de familia, digamos, ¿no? Yo estaba casado, no tenía hijos. Y bueno, en un momento nos escapamos, nos vamos de ahí, vamos a casa. Gran error, nos pusimos a dormir, uno en un lado, otro en otro, y a eso de las 2:30, 3 de la mañana entran. A mí me despiertan con un garrotazo en el pecho y la linterna. Bueno, encuentran el mimeógrafo, encuentran un arma, tenía un arma de calibre no permitido, y no nos detienen. Y así detuvieron a un grupo grande de dirigentes. Después siguieron deteniendo compañeros de base. A diferencia del 69, que decretan el estado de sitio con la muerte de Bandor y nos llevan al cuerpo de bomberos, nos tratan bien y a la semana nos dejan libres. Estaba muy debilitado Onganía. En el 70 la cosa fue mucho más dura, ¿no? Nos sacan de la central de policía, nos ponen en los carros que sostienen los celulares, con gente armada adentro. Nos trasladan, no sabemos a dónde. Después digamos que nos llevaban a Santiago del Estero para de ahí tomar un avión. Bueno, terminamos en Capital, terminamos en Coordinación Federal, en Devoto primero y Caseros después. Pero en el ínterin de esta movida, serían las 5 o 6 de la mañana, en los cañaverales no estaba ni el logro, no había nadie, nos hacen bajar del carro de asalto, digamos, del celular, y nos dicen que se ponen 5 policías con ametralladora, esa que tienen agujerito, no sé cómo se llama, se ponen a la vera del camino, no había absolutamente nada, y nos dicen que a veces avancemos hacia camionetas civiles sin explicarnos nada. Entonces todos los que estábamos ahí dijimos, bueno, acá se terminó la historia. Bueno, no nos mataron, nos llevaron a Santiago, de ahí a Córdoba, de Córdoba a Buenos Aires. Cuando llegamos a Coordinación Federal, ya estaban, a los 10 minutos, los abogados de la CGT de los argentinos. No nos torturaron, es una forma de decir, pero sí escuchábamos cómo se torturaba. Fueron momentos duros. Al otro día, una cosa así, nos llevaron a Devoto y seguían movilizaciones casi todos los días con una represión ya mucho más violenta. Había un viejo compañero del partido que estuvo en Tucumán ahí, que falleció, dirigente bancario, Marcelo Claro, que quedó impactado cuando baja del tren y ve una enorme pintada Libertad al Chino Moza, ¿no? Lo otro que yo he dicho en las últimas entrevistas es que era tan importante el respeto que nos tenían que vinieron todo el mundo de dirigentes de Tucumán a vernos a Devoto. Entre ellos a Balancibia, de los maestros que después fue asesinado, ¿no? Venía gente de las 62 organizaciones, dirigentes de la FOTIA. Era los diarios, todos los diarios, La Nación, Clarín, La Gaceta, todo el mundo recordaba
nuestro encarcelamiento. ¿Por qué no me contás un poco qué fuerzas, aparte de las que intervenían ahí, y si había diferencias tácticas en la intervención? Mirá, las diferencias eran fundamentalmente políticas. La gran diferencia eran como parlamentos estudiantiles donde se discutía si la guerrilla era válida o no válida y qué métodos. Yo creo que tuve las mejores intervenciones en el viejo comedor de la calle Muñecas, defendiendo las posiciones del partido y de Trotsky, de Lenin. Eran grandes polémicas muy entusiastas que hoy por hoy hubiese dado lugar a peleas irreconciliables y demás. Decíamos lo que teníamos que decir, ahí estaba el guitarrista famoso también Juan Falú, ligado al integralismo. Esa era una diferencia. La otra gran diferencia era entre consignas de máxima y consignas de transición. Había toda una corriente donde estaban los chinos, los prochinos del Fabri, gente que después se va con el ERP, otros compañeros, gente que después evoluciona hacia Montonero, el peronismo de base y demás, que tenían la concepción de que la reapertura del comedor y las conquistas solamente podían darse cuando el pueblo tome el poder, una cosa así. Nosotros anteponíamos, y nos acusaban de reformistas de cuarta, consignas que habíamos aprendido del Social Worker Party de Estados Unidos, que era el poder estudiantil. Nosotros pensábamos que era posible establecer un doble poder y combinábamos la lucha inmediata con varias reivindicaciones, como por ejemplo que si en el nuevo comedor íbamos a permitir el uso de la palabra y intervención directa de los no docentes, que poníamos el comedor al servicio de las luchas obreras, como después se hizo en Panam, por ejemplo, llevábamos la comida, y lo combinábamos con abajo la dictadura militar. Eso finalmente se logró. Cuando se gana, y después éramos bastante irresponsables. Digo, ahora queda una fecha ahí dando vuelta entre el lunes, lo que yo estoy diciendo, tendría que ir a archivos de no sé dónde. Después de todos estos grandes despelotes, el gobierno pone a un interventor que se llamaba Ciaspucio, que nos convoca y lo traen de bombero, digamos, lo traen para parar todo, ¿no? Héctor Martó era un gran negociador, y había un boliche en diagonal al comedor de la calle Muñecas que le habían puesto La Trenza, porque era el bar donde los caciques provinciales negociaban, y los catamarqueños tanto, los riojanos tanto, etc. Bueno, a ese bar La Trenza era todo bastante espontáneo. Nos juntamos los dirigentes que estábamos allí, me acuerdo de Martinelli, de Luna, de Héctor Martó, y estábamos un poco despistados porque teníamos que dar una cifra. Y entonces uno le dijeron, y vamos a pedir 1000, éramos 350 según mis datos, y pidamos por 1000 becas, por 1000 plazas, y otros entran a sumar y entramos a sumar, y ese era un viva la pepa, y a alguien se le ocurrió 3500. Y aceptamos. Pensando, yo en mi caso, digo, bueno, tiramos 3500, igual va a ser una cantidad importante. Bueno, aceptó el pedido tal cual lo dijimos el rector. Esa fue una de las consecuencias concretas del triunfo. Sí. Y después, ¿qué otros efectos políticos tuvo sobre la provincia y el país? Primero, casi inmediato, fue la renuncia del gobernador Imbó. El otro, que no sé exactamente si unos meses después, tiene que renunciar Levingston.
Lo otro que toda esta movida, estas semi-insurrecciones, aceleraron la vuelta de Perón. La burguesía en su conjunto, los radicales a la cabeza o al bien, dijeron, esto no lo para ni Magoya.